¿Cuántos enloquecerán por esta obra mía, Dios? Giorgio Vasari, el gran historiador del arte, atribuye esta frase a Miguel Ángel Buonarroti, en medio del aluvión de polémicas, aplausos y denuestos que el juicio final, su obra pictórica cumbre y seguramente la joya máxima de la pintura universal, había provocado el 31 de octubre de 1541, cuando pudo ser vista por primera vez. Cuentan que, inmediatamente después, Roma había sido sacudida por un estremecimiento de maravilla y estupor. No era para menos. Aquel gigantesco fresco 13,70 por 12, 20 metros, que ocupaba los casi 200 metros cuadrados de la pared del altar de la Capilla Sixtina, era de una belleza sobrecogedora. Con sus 391 figuras majestuosas y colosales, muchas de ellas de más de 50 metros de altura, el juicio final invita a la bucólica contemplación estética, abruma, impresiona, hace que el espectador sienta la pequeñez de su estatura humana frente a la implacabilidad del juicio que, según méritos y deméritos, sancionará la naturaleza de su vida eterna. La primera impresión que se tiene al contemplar el juicio final es la de un suceso cósmico dominado por la potente y arrasadora figura de Cristo. Su mano derecha levantada obliga a las figuras de la izquierda que intentan ir hacia lo alto, hacia el cielo, a caer hacia Caronte el demonio y hacia Minos el juez infernal, mientras con su mano izquierda atrae hacia lo alto, con irresistible fuerza, a los elegidos situados a la derecha. Como los planetas rodean al Sol, así los santos rodean a Cristo, el juez postrero, confinados en amplias órbitas a su alrededor. Cada figura mantiene su individualidad y ostenta su vida propia. Lo mismo sucede con los grupos que se diseminan por el fresco. En la parte inferior, los cuerpos que se alzan de sus tumbas parecen salidos de una visión de Ezequiel, esqueletos desnudos que se visten con una nueva carne, hombres que murieron en tiempos inmemoriales y que ahora se ayudan entre sí para salir de la tierra. Y, como escribiera Dante Alighieri en la Divina Comedia, el demonio Caronte, con ojos de brasa, los señala y a todo recoge. Para pintar el juicio final, Miguel Ángel demoró 6 años, lo comenzó en 1535 y lo terminó en 1541. Pero antes de que esto hubiese acabado se inició una polémica que continuaría después de la muerte del gran pintor, ocurrida el 18 de febrero de 1564, a casi 90 años de edad. Pocos saben, por ejemplo, que durante varios meses Miguel Ángel no aceptó el pedido que le formulaba el Papa Clemente VII para que pintase la pared del altar de la Capilla Sixtina, dándole continuidad a las historias del Antiguo Testamento con las que, en 1512, había completado la decoración del techo abovedado. Habían pasado más de 20 años, pero el gran maestro florentino se resistía a dar el sí. Es que Miguel Ángel ya no era el joven optimista y exuberante que a los 30 años había empezado a pintar la bóveda con el espíritu pleno y feliz de quien complementaba su juventud con la convicción de que la vida terrena no era otra cosa que una proyección jocosa y despreocupada del diseño divino. Los años lo han vuelto hosco, taciturno, pesimista. En su pincel ya no hay alegría, sino desazón. Y el destino humano de ultratumba, con la inapelabilidad del juicio divino, lo abruma, lo perturba. Por eso dice: no quiero volcar en esa obra todas las angustias que sofocan mi alma. Pero Clemente VII no cede. Está dispuesto a ultimar todos los recursos para convencer al gran maestro y a quebrar otras reticencias vinculadas a su orgullo de artista. Eran los años en que Rafael Sanzio triunfaba en Roma, hasta ser nombrado maestro de la fábrica de San Pedro. Miguel Ángel se sentía abandonado, olvidado por la Roma de los papas. También por eso seguía diciendo que no. Hasta que Clemente VII fue a buscarlo, a principios de 1533, a su taller de San Miniato al Tedesco, en las afueras de Florencia. Hablaron, a solas, 4 horas y media. Antes de volver a Roma, el pontífice dio su aprobación a un boceto que, sobre un cartón de 2 metros de lado, Miguel Ángel diseñó con un trozo de carbón. En septiembre de 1534, Miguel Ángel viaja a Roma, decidido a comenzar los trabajos. Pero está visto que Clemente VII no tendrá la suerte de ver coronados sus esfuerzos por el éxito. Recibe afectuosamente a Buonarroti, pero 2 días después muere. Y el artista regresa a Florencia.
Por suerte, el nuevo Papa, Paulo III, hace suyos los proyectos de su antecesor. También él, acompañado por 8 cardenales, va a buscar a Miguel Ángel, recluido en su pequeña casa de Marcel de Cordy. Pero este le impone una nueva condición: persuadir a los herederos de Julio II, quienes lo instaban a cumplir con la promesa de construir el monumento de la tumba del pontífice fallecido, a que lo dejaran libre. Paulo III logra la postergación y el 18 de mayo del año siguiente, 1535, Miguel Ángel asciende por primera vez a los andamios levantados en la Capilla Sixtina. Fueron años atormentados, que Miguel Ángel vivió entre sobresaltos y presiones. Muchos querían influir sobre él para condicionar su pintura y, como no lo lograban, trasladaban sus maniobras al Papa Paulo III. Por ejemplo, su ex amigo Sebastián del Piombo, muy influyente en la corte papal, convenció al pontífice para que hiciese cambiar de idea a Miguel Ángel, haciéndole pintar el juicio final al óleo y no con la técnica del fresco. Miguel Ángel, harto de presiones, no respondió ni sí ni no, paralizó durante meses los trabajos y solo los retomó cuando Paulo III dio marcha atrás, aceptando el fresco. Miguel Ángel lo agradeció con una carta en la que ridiculizaba a Sebastián del Piombo. La técnica del óleo es de personas afeminadas y sin voluntad, como su asesor Sebastián. Y tampoco acepta los consejos que en una carta le hace llegar Pietro Aretino en septiembre de 1537, referidos a la concepción global de la obra. Lo siento, está casi terminada, fue su tajante respuesta. No era cierto, la parte superior la culminaría recién en 1540. Algunos años más tarde, Miguel Ángel diría: las únicas 2 fuentes inspiradoras que tuve fueron la Biblia y Dante Alighieri. Era una verdad a medias, pues en aquellos años de su afincada creatividad en la Capilla Sixtina, el gran artista florentino estuvo fuertemente influido por Vittoria Colonna, una mujer de personalidad extraordinaria, dotada de una gran fuerza moral e intelectual, por la que Miguel Ángel, según algunos biógrafos demasiado imaginativos, habría sentido una silenciosa y atormentada pasión. No fue en realidad así, pues el mismo Buonarroti le confesaría a la bellísima Giulia Gonzaga: estoy demasiado enamorado del arte, que es mi verdadera esposa, y mis hijos serán las obras que deje. Pero es indudable que Miguel Ángel sintió toda la sugestión de aquella mujer más joven que él tenía 15 años menos, casta hasta la sublimación después de la muerte de su esposo, el marqués Ferrante de Avalos, y capturada por los círculos intelectuales de la Reforma Católica liderados por Juan de Valdés, para quienes la salvación se podía obtener solo a través de la fe y no, como sostenía la Iglesia Católica, mediante las prácticas religiosas. Cuentan que Vittoria Colonna vivía en un convento de clausura, el de San Silvestre, en Capite de Roma. La viuda recibía allí humanistas y filósofos, como Torquato Tasso, Pietro Bembo y otros. Pero para Miguel Ángel siempre disponía más tiempo que para los demás. Eran largas conversaciones, sostenidas por una enorme tensión espiritual, que tras una interrupción recomenzarán en 1545 y se prolongarán hasta la muerte de la noble mujer, en febrero de 1547. Miguel Ángel quedó desolado. Y a su biógrafo Ascanio Gondivi confió su decepción por no haber osado, ni siquiera de muerta, posar mis labios, como postrer caricia, sobre la frente de la venerada marquesa. Si no hubo amor, hubo sí una vibrante influencia espiritual por parte de Vittoria Colonna que, según los estudiosos más puntillosos, se refleja en el juicio final. Escribe Carl Juste, y toda la obra está envuelta en una atmósfera de celo reformista que está prenunciando el arribo de la contrarreforma. En efecto, las representaciones tradicionales mostraban casi siempre a Dios en el trono, entre las jerarquías terrestres y celestes dispuestas en zonas horizontales, como quería la tradición cosmológica de la antigüedad. Aquí no, en el juicio final todo cambia y está centrado en el gesto imperioso de Cristo, que domina la composición circundado por un halo de luz. Y el turbión de los cuerpos insiste sobre líneas de fuerza perpendiculares, no ya horizontales, que subrayan la ascensión y el derrumbe, la elevación hacia Dios y la caída. Hasta la pincelada final, la obra pictórica estuvo envuelta en la incertidumbre.
Miguel Ángel había pintado a las figuras desnudas y algunos que habían podido espiar los trabajos en marcha se habían horrorizado, creyendo además entrever secretas caricias entre los beatos que completaban el fresco. Y estas opiniones, escandalizadas, habían llegado a oídos de Paulo III. El monje Emiliato Pitti, por ejemplo, veía en la obra mil herejías. Pietro Aretino se espantaba aún más en los mártires y en las vírgenes no hay decoro, sino una denigración prostibularia. Y Bernardino Chino llegó a reprochar al pontífice por soportar una pintura obscena y sucia como la de Miguel Ángel. Tantas protestas hicieron que Paulo III visitase la Capilla Sixtina, seguido por un séquito de asesores y prelados. Quedó deslumbrado ante el juicio final, ya terminado en sus 2/3 partes. Pero el influyente Biagio de Cesena, que era nada menos que el maestro de ceremonias del papado, se escandalizó hasta lo indecible. Pidió hablar con el pontífice y le dijo: esa obra es deshonesta e inadmisible, pues no puede aceptarse tantos desnudos que muestran sus vergüenzas. Pero Paulo III no lo escuchó. En realidad, lo único que quería era que Miguel Ángel completase su tarea. Igual que Julio II, tenía una estima enorme por el talento del artista. Y no cedió ante los prejuicios escandalizados de Biagio de Cesena, de quien Miguel Ángel se vengó pintando con sus facciones inconfundibles al diabólico y horrible Minos, el juez de las almas muertas. Pero fue una victoria lo pirro, pasajera, contra los detractores de la obra el 21 de enero de 1564, un mes antes de la muerte de Miguel Ángel. El Concilio de Trento, de donde partió la Contrarreforma, ordenó que fuesen cubiertas, pudorosamente, las partes del juicio final consideradas obscenas. El resultado fue la obra tal como ha llegado hasta nuestros días. Había sido vano el esfuerzo de Miguel Ángel por vigilar, desafiando el paso del tiempo, la integridad de su obra. Para ello se había autorretratado, en el juicio final en 2 ocasiones. Una, en la piel desollada que San Bartolomé tiene en la mano izquierda. Otra, en la figura del rincón de abajo, a la izquierda, que está vuelta hacia los que salen de los sepulcros. Con estas 2 presencias simbólicas, había querido garantizar, más allá de los siglos, el respeto a la que sería la obra cumbre de la pintura universal. Un mensaje oculto en el juicio final de Miguel Ángel. En 1951 el doctor Joaquín Díaz González, profesor de artes visuales en la Universidad de Caracas, y por ese entonces embajador de Venezuela ante la Santa Sede, creyó ver, disimulado entre las luces y las sombras que rodean a ciertos personajes del juicio final, la figura de un Cristo crucificado. Algunos años después, otros estudiosos, entre ellos Carlos Alberto Moreira, descubrieron, esbozado también por las luces y las sombras, un perfil netamente delineado. Se dijo que era el perfil de Lutero, por quien Miguel Ángel había sentido gran admiración. Muchos recordaron, entonces, la íntima relación del maestro florentino con Vittoria Colonna. Esta noble dama, autora de versos muy populares en su época, era marquesa de Pescara y había sido discípula de Fray Bernardino Chino. Este religioso, que al principio criticó la obra de Miguel Ángel por obscena pero que terminó por aceptarla fervorosamente, era un abierto predicador de la justificación por la fe. En 1542, un año después que el artista terminara el fresco de la Sixtina, Ochino huyó de Italia y se declaró protestante. Otro de los amigos íntimos de Vittoria era Pietro Camesecchi, que fuera quemado en Roma por hereje en 1567. El director espiritual de la marquesa era el cardenal Paul, quien junto con los cardenales Contarini, Sadoleto y Ghiberti sostenían la validez de la llamada doble justicia, que era un compromiso, un camino intermedio, entre las doctrinas protestantes y el Vaticano, como se desprende del coloquio de Ratisbona, alentado por el Papa Paulo III, protector de Miguel Ángel. Todos ellos eran miembros del círculo áulico presidido por la talentosa Vittoria. Todos los críticos y biógrafos de Miguel Ángel coinciden en señalar la influencia que ejerció la marquesa sobre el pintor. No solo lo introdujo en su círculo íntimo, sino que transformó al artista en un ferviente adepto católico de la justificación por la fe.
Desde el Papa hasta Vittoria, es decir, todos los que rodeaban al florentino, profesaban, de un modo u otro, la idea de que la Iglesia debía prepararse para la unión con los reformistas luteranos. Esas ideas que ahora parecen lejanas, abstractas y casi difusas formaban en esa época parte importante de la vida cotidiana. Esas gravitantes influencias habrían llevado a Miguel Ángel a ocultar ahí esas figuras, que muchos creen activar en una obra que, de todos modos, está más allá de las especulaciones teológicas o esotéricas. Porque a lo mejor nada de todo esto es probable y el juicio final apenas es, como se dijo siempre, la obra más importante del arte sacro de todos los tiempos. Fuente Bruno Passarelli en revista Conocer y Saber 1989.